¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a otro programa de Tejiendo Historias, Alimentando Identidades. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante y muy apasionante. Y además también vamos a ver un poquito sobre comparaciones, tanto la comida de los tlatoque, pero específicamente también su comparación con la comida ya que llega con el contacto específico de Hernán Cortés, pero también los llamados, o qué son, o cómo se conocen, los banquetes de Carlos I. Ahora sí que vamos a ver un banquetes de Moctezuma con los banquetes de Carlos I. ¿Cómo son estas connotaciones de comparación? ¿Cómo son estas adaptaciones o también diferencias a través de las técnicas, a través de los insumos, a través de los productos, a través de inclusive también de los propios comercios y también sobre todo cómo es el choque cultural a través de su alimentación? Y bueno, pues para esto tenemos a dos invitados que nos van a hablar sobre estos temas y bueno, pues ya saben, bienvenidos Rosa Mayra, bienvenido Raúl y gracias. Sin más ni más, vamos a comenzar con esta interesante charla. Bueno, primero, díganos por favor, ¿qué papel jugaba la alimentación específicamente en la consolidación ya de el rey de Europa renacentista? ¿Cuál era esta alimentación? ¿Qué papel jugaba? ¿Cuál era el símbolo, la identidad? ¿Qué significaba para ellos estos alimentos? Bien, pues lo que te puedo decir, en primer lugar es muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy interesantes los temas que nos has invitado a desarrollar. Lo que te puedo decir es que la comida no es, y los banquetes sobre todo, banquetes imperiales, no son... Y sobre todo el concepto de banquete, el concepto mismo de banquete, exactamente. No eran simplemente comidas, sino que eran demostraciones de poder político, eran lugares en donde se negociaban la diplomacia, en donde se establecían alianzas, por ejemplo, alianzas matrimoniales, y desde luego estos banquetes siempre fueron pues como demostración de poder, ¿no? De poderío. Ahí eran como puestas en escena, ¿no? Como si fueran escenarios en donde no solo tenía importancia la comida, que sí, sino también todo lo demás, ¿no? Es decir, era toda una puesta en escena que implicaba la concurrencia pues de toda la nobleza, generalmente por supuesto en estos grandes banquetes, en donde el lugar que se asignaba a cada quien dependía de pues su jerarquía y en donde además había rituales, ¿no? Rituales que incluso tenían pues algún dejo del feudalismo todavía, a pesar de que ya estamos dentro de la época moderna, como era la imposición de la servilleta, por ejemplo, ¿no? El rey le daba la servilleta a quien consideraba su principal súbdito, por decirlo de alguna manera, y pues ahí todos estaban expectantes a ver quién iba a ser considerado como el principal. Y otras muchas cosas, ¿no? Que ya podemos ir retomando. Muy bien, bueno, pues como estamos viendo ya desde ese entonces, la gastrodiplomacia es totalmente el fuerte de toda esta alimentación, cómo se transformaba y cómo se manejaba para una diplomacia de lo que ahora conocemos como poder blando inclusive, ¿no? Bueno, Raúl, ¿nos podías decir ahora qué elementos particulares también se formaba en esta alimentación? Pero ahora sí, de la otra moneda, de la otra cara de la moneda, de Moctezuma. ¿Por qué se conoce que los banquetes de Moctezuma? ¿Por qué son tan conocidos estos grandes manifestaciones de comida? ¿Por qué también el propio Moctezuma, inclusive no solo Moctezuma, sino también hasta otros tlatoque, utilizaban bastante el alimento como un símbolo también de estatus y de poder? Claro, Giapsi. Bueno, pues primero, gracias nuevamente por invitarnos a participar y a platicar un poquito. Primero me gustaría contextualizar un poco el caso de Moctezuma, antes de hablar, para dar un poco de fondo a lo que continúa, a lo que sigue. Moctezuma es el emperador, si le queremos llamar así, que hereda
el poderío máximo ¿no? Del imperio mexica. Es decir, el Tlatoani. Es el Tlatoani, máximo, pero no es no tiene mucho más poder que los Tlatoanis anteriores. Es como el heredero de muchas conquistas, de muchos logros, ¿no? De mucha absorción de poder regional. Entonces, ahora si pasamos a los banquetes, pues Moctezuma tiene que manifestarlos, ¿no? Es decir, tiene que manifestar ese poder que ha ido acumulándose a través de los distintos gobernantes mexicas. Se tiene que manifestar de alguna manera. Moctezuma viene de una extracción mucho más religiosa, ¿no? que otros emperadores. Es decir, él tiene, por supuesto, una formación mucho más tendiente a lo religioso que a lo militar. Entonces él debe manifestar esto, todos estos elementos que te menciono son para que vayamos poniendo el escenario. ¿Cómo manifiesta ese poder? Los banquetes de Moctezuma son eso, tienen elementos rituales, por supuesto, por esta tendencia hacia la religión tan cargada, también elementos simbólicos, ¿no? del poderío mexica. Y básicamente los banquetes de Moctezuma son ostentosos, ¿no? En todos los sentidos, desde la forma en la que él se sienta a la mesa, ¿no? Que es una mesa baja, él se sienta como en un cojín de piel, ¿no? Lo preparan para los alimentos, es preparado por la servidumbre real, le ofrecen 300 o más platillos para que él elija los que él desea en ese momento, que están preparados con ingredientes que no son solo de la región, sino que vienen de muchos otros sitios, incluso sitios lejanos, como el Golfo de México, ¿no? Que le llegaba a llegar el pescado fresco para el día. Es un ejemplo, pero ya veremos otros ejemplos más adelante. Perfecto. Y bueno, mientras, amigos, los invito a ver una cápsula y vamos con el chef Víctor Hugo a ver qué receta nos trae sobre estos temas que estamos viendo. Y ahorita regresamos. Bueno, pues estamos aquí con el chef Víctor con nuestra próxima receta, que son las codornices en salsa de almendra. Estamos haciendo todo lo que son las recetas o en parte de Ruperto de Nola, que era antes uno de los chefs preferidos del Siglo de Oro, todas degustadas por el grandísimo rey Carlos I, o también conocido como Carlos V, en todo lo que es el Siglo de Oro. ¿Y por qué es importante mostrarlo? ¿Y por qué es importante también ver cómo se hacen todas estas recetas? Porque de alguna manera u otra fueron la reminiscencia que llegan posteriormente con la colonia, y especialmente con muchos de estos platos va a llegar Cortés. Y bueno, algunos de estos ingredientes no los va a encontrar directamente, pero sí los va a sustituir cuando van a empezar ya las mezclas de lo que es el mestizaje ya mesoamericano, cuando llega con los mexicas, y por supuesto ya cuando lo que él sabe o lo que él ya tiene de bagaje de educación en cuanto a los ingredientes y las técnicas que se van a depurar y que se van a degustar en todas estas recetas. Y en este momento yo les voy a ir dando algunos detalles de estos ingredientes y cómo considero yo que han llegado hasta nuestros días en nuestra cocina. Bueno, esta receta ya tenemos en el horno nuestras codornices, que le pusimos un poco de manteca, sal, pimienta negra y se fueron al horno. Entonces, mientras están en el horno, vamos a comenzar con la base de la receta. Vamos a poner ajo, nos pide un diente de ajo. Recuerden, les insisto que las recetas van a estar en el link, ¿no? Ajo, azafrán, que bueno, saben que llegó de varias maneras a nuestra cocina. Pimienta y el pan remojado en vino blanco. Vino blanco
seco. Entonces esto nos va a ayudar a engrosar la salsa y bueno, pues darle el toque del vino, que bueno, entenderán que eso enriquecía mucho las cocinas, ¿no? Y estamos hablando de un cocinero que preparaba para el mismísimo rey. Bueno, entonces tenemos, como les decía, el ajo, azafrán, pimienta, el pan remojado en vino y las almendras. Yo en particular me gusta tostarlas ligeramente para sacar los aceites propios de la almendra. Entonces vamos a seguir moliéndolos. Podemos dejarlas ligeramente gruesas. Uno de los ingredientes en que consistían este tipo de recetas del siglo de oro, y sobre todo lo que le gustaba a Carlos I bastante, eran las recetas de tipo del al-Ándalus o con las técnicas del al-Ándalus y también con muchos ingredientes de ese entonces. También recordemos que esta receta en particular de las codornices se le llamaba de casa alta. ¿Por qué? Porque en ese momento a los reyes, especialmente a Carlos I, o también llamado Carlos V, le gustaba bastante lo que son las carnes, sobre todo los tipos de carnes de aves, lo que son pescados. Vamos a terminar con el perejil en nuestra molienda y esto justamente se va a ir al sartén. Nos vamos al fuego. Aquí ya tengo yo la codorniz, que puede ser también, digo, es perdiz, pero puede ser también codorniz. Y para hacerlo más práctico, pues la porcioné. Ya está horneada. Y con los huesitos que tenía, hice un poco de caldo que no necesitamos para la misma receta. Manteca, porque aquí estamos usando poco, pero seguramente era bastante más copioso. ¿Ok? Agregamos la molienda de almendras, perejil, azafrán, el pan remojado en vino. ¿Sí? Aquí reservé un poco de vino para aprovechar. Vamos a poner el caldo que habíamos sacado con los huesos de la, en este caso, codorniz. Bajamos el fuego al mínimo y en este vamos a disponer nuestra codorniz. Las piezas las supremas, pierna con muslo. Si nos hace falta para cubrir esto un poco más. Y me gustaría que vieran aquí cómo la salsa por el pan se engrosó. Obviamente que también la almendra le va a dar esa consistencia. Sal. Cubrimos con un poco más de caldo y a fuego lento lo dejamos por aproximadamente 15 minutos. ¿Sí? Entonces aquí y nos iremos, dejamos 15 minutos y nos vamos después al montaje y obviamente la degustación. Bueno, ya tenemos aquí nuestras codornices. Si consiguen perdices, insisto, puede ser perdices. Entonces vamos al montaje. Muy bien. En este caso lo hicimos en un sartén de hierro forjado, de hierro colado, perdón. Y las codornices porcionadas, supremas, pierna con muslo y salsa. La salsa está martajada. Ponemos encima
aquí predomina el olor del azafrán. Podemos terminar con más almendras. Y tal vez puede ser por ahí un perejil, pero no creo que le falte algo. Después de esta opípara ocasión que vimos con nuestras 3 recetas, pues ya nos tenemos que ir, pero nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Bueno amigos, pues estamos de regreso y después de esta gran cápsula que acabamos de ver y que yo creo que también se nos antojó bastante, esas perdices que, no sé, inclusive hasta nos podemos imaginar qué pudo haber pensado Carlos I, ¿no? Al comerse todas esas suculencias de ese entonces, ¿no? Y que todavía pueden haber reminiscencias y de hecho todavía las hay muy marcadas en todos estos lugares, especialmente en algunos lugares de España que todavía se sigue consumiendo alguno de estos manjares, porque no es más que eso, manjares. Así es. Bueno, pues retomamos un poquito sobre el tema que estabas referenciando hace un ratito antes de irnos a nuestra cápsula. Bueno, vuélvenos a decir, por favor, o más bien retomamos esta pregunta sobre cómo era este tipo de banquetes, pero específicamente en el de Moctezuma. Sí, muchas gracias por retomarlo, porque creo que es muy importante, Claro que sí. muy importante. Definitivamente es muy interesante. Creo que es uno de los temas más interesantes que vamos a abordar en este momento, perdonen. Pues sí, Moctezuma, aparte de lo ostentoso, ¿no? Lo fastuoso, un poquito excesivo de sus platillos, de sus comidas, buffet de 300 platillos con ingredientes totalmente universales para el momento, ¿no? Les decía hace un momento, pescado del Golfo traído directamente el día ¿no? Se habla en algunas crónicas de nieve del Popocatépetl, la miel de avispa o miel de maguey, a la que no todas las personas tenían acceso. Es decir, Moctezuma tenía acceso a todos aquellos productos y platillos que la gente común, yo creo que ni siquiera conocía o nunca conoció en su vida, ¿no? Porque se le preparaban expresamente para su persona, ¿no? Y bueno, estos platillos tenían, por supuesto, componentes nutricionales como las proteínas de aves, conejos, peces, productos de la casa, ¿no? Además, ahorita que dijiste eso, me acordé de toda la gran diversidad de platillos que tenía para elegir Moctezuma, y no solo Moctezuma, sino todos los tlatoani de antes. Todos estos platillos, muchos de ellos venían de las diferentes regiones porque expresamente los pedía para él, ¿no? Y muchos de estos, bueno, se tiene la referencia que el calpishque era el que los preparaba, ¿no? Y además depende de todos estos productos y también de eso depende el tipo de platillo. Que, por ejemplo, platillos que no se generaban en el altiplano central, pero que se generaban, por ejemplo, en la zona de los Totonaca o también que se generaban, por ejemplo, en la zona del sur o así sucesivamente, ¿no? Que es parte de lo que tú estás refiriendo a toda esa gran diversidad de platillos, más de 200 platillos, que hablando de textos, acuérdense mucho, amigos, de esto. Sin texto no hay pretexto y mucho menos contexto. Entonces, precisamente es lo que estamos ahorita referenciando, el contexto, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir sobre estos platillos que le gustaba a Moctezuma, ¿no? Porque era algo muy interesante, bueno, aparte, no sé. Claro, los rituales previos y posteriores. O sea, una parte es el banquete, ¿no? Que, como mencionas, debió haber sido su preparación muy elaborada, ¿no? Muy compleja, pero además, digamos, todo lo ritual que marcaba toda esta ceremonia, era una ceremonia prácticamente, ¿no? La comida de Moctezuma. El qué hacía antes, qué hacía después, ¿no? El baño previo,
o después de la comida el fumar o consumir algún producto determinado, ¿no? Como postre, podríamos decir incluso un chocolate. Pero me gustaría que Mayra nos platicara un poquito Yo más. aquí lo que podría comentar es que la mesa de Moctezuma es un reflejo del imperio. Así, porque los productos que hay ahí, pues no tenían acceso a la gente común, solo pues Moctezuma y con él, con quien quisiera compartir, ¿no? Porque él, digamos, va eligiendo a quién invitar y a quién no invitar. Y de hecho también, hasta donde sabemos, Moctezuma quiso muchos cambios, muchas reformas en la legislación de Tenochtitlan, determinó que quienes lo sirvieran fueran nobles y no más iguales, ¿no? Por eso los calpixque. Exacto. Entonces, quienes le servían, pues era la pura nobleza y además era un privilegio para los nobles servir y tenía acceso a productos que no solo que estaban o que venían de muy lejos, sino productos que eran exclusivos para la población noble, como el cacao que mencionaba precisamente Raúl, o otros productos como el acceso a la carne, a todos los productos que provenían de la caza, por ejemplo, de la pesca, de las lagunas. También de las lagunas, exactamente. Entonces, digamos que había ahí una gran variedad, pero esa variedad implicaba el poder que tenía y la extensión del poderío, ¿no? Que de alguna manera se relaciona con la mesa de Carlos I. A ver, y ya que hablaste de esto, de la mesa y del banquete de Carlos I, a ver, dinos algo sobre eso. Bien, pues así como la mesa de Moctezuma es un reflejo de ese poderío mexica, la mesa de Carlos I de España, V de Alemania, es también reflejo de su poder, pero del poder imperial de 4 continentes, ni más ni menos. Porque en esa mesa de Carlos I vamos a encontrar productos que vienen de Asia, las especias, por ejemplo, ¿no? Que llegaban a través de la nao de China, por ejemplo. También vamos a encontrar productos americanos que empiezan a llegar pues desde la época de Colón, de hecho, que se van a ir incorporando lentamente, pero se van a ir incorporando. Y luego también vamos a encontrar la presencia de productos africanos, por ejemplo, ¿no? Además de que Europa tenía ya aquí redes de intercambio importantes y España misma pues era, digamos, un mosaico de climas, de microclimas en donde se producían diversos productos y todos pues confluían precisamente en la mesa, ¿no? No había una capital específica porque las capitales siempre fueron cambiando ya. Más tardíamente fue que Madrid se constituyó en la capital. Más bien seguían siendo provincias. Sí, eran provincias, digamos, pero también había productos que venían de Flandes, por ejemplo, o del Imperio Romano Germánico, porque hay que recordar que Carlos I, nieto de los reyes católicos, va a heredar no solo ese imperio de los reyes católicos que va a incluir América, sino también Flandes, los Países Bajos, pues, y todo el Imperio Romano Germánico de su abuelo. Precisamente. De tal manera que ahí, y dicen que era muy goloso, eso sí. De hecho, debo decirte... No somos bueno, sí, no, pero es que, por ejemplo, esos banquetes se convirtieron en un motivo de protesta por parte de los comuneros castellanos, porque decían, allá hay corrupción y derroche. Entonces, porque lo comparaban justamente con la mesa de Isabel y Fernando los católicos. Porque Isabel y Fernando tuvieron, digamos, una mente más feudal, por decirlo de alguna manera, caballeresca. Mientras que Carlos y luego su hijo Felipe van a ser pues ya digamos modernos de alguna manera y entonces su visión va a ser distinta. La comida del caballero es una comida frugal.
porque está guerreando, ¿no? Está en el campo de batalla luchando contra los musulmanes o contra los infieles. Pero el banquete moderno, vamos a decir, pues ya se convierte en algo más frívolo, por decirlo de alguna manera. Y entonces los comuneros protestaban porque decían, si el banquete de Isabel y Fernando costaba 15,000 maravedíes, el de Carlos cuesta 150,000 maravedíes, o sea, muchísimo más, porque no solo estaban los ingredientes, no solo estaban los distintos servidores, que había toda una jerarquía desde el copero hasta el servilletero, en fin, sino que en las alacenas se mostraban las vajillas. Y las vajillas, pues algunas de oro, otras de porcelana muy fina, que además iban siendo como motivo de competición, ¿no? Los nobles que también hacían banquetes, pues a veces querían un poco mostrarle al rey que no era el único que tenía cierto poder, ¿no? Y bueno, Entonces, a ver, díganos un poquito más, estos productos, ¿qué eran? Tanto productos como elaboraciones, ¿cómo podíamos, cómo las podían encontrar o cómo fueron estos banquetes? ¿Qué se podía comer en esos momentos? Bueno, pues podían comer lo que ¿Se encuentran recetas? Sí, claro que sí, se encuentran recetas en los textos. Por supuesto, de hecho hay un recetario de Rupert de Nola que ahí va diciendo pues las comidas, que por otro lado iban variando porque también dependía si era Cuaresma o si era carnaval. Pues las comidas van cambiando, ¿no? Van siendo un poco diferentes. O me imagino de temporada también. También por la temporada, por supuesto. Y dependían también del comercio que llegaba a Sevilla, todos los productos que llegaban procedentes de África, procedentes de América. Bueno, pues eso iba haciendo que fuera variando. Pero lo que sí describen las fuentes es que hay mucho exotismo, mucho producto exótico. Por ejemplo, cuentan que en un cumpleaños que se celebró en Toledo, si mal no recuerdo, hicieron un pastel y del pastel salió un niño, ¿no? Wow. O sea, porque era como o sea, no solo era la comida, es el espectáculo, ¿no? Porque los banquetes van acompañados de música, de cantos, de bailes o de espectáculos. Incluso, por ejemplo, en el de Moctezuma también se sabe que había pues participación de personajes enanos, el juego de pelota. Te voy a interrumpir tantito. Ahorita vamos a regresar con este interesante tema, pero antes vamos a una pausa y por favor les recordamos, aquí en sus pantallas van a estar siempre viendo la nota referente para que ustedes nos contacten y es más, hasta les podemos mandar más bibliografía sobre ello. Y bueno, pues vamos a pausar y comenzamos, más bien regresamos. Bueno amigos, pues bienvenidos una vez más después de esta interesante cápsula que ya vimos de estas recetas, que inclusive también hasta las recetas, si ustedes nos llaman o también nos pueden escribir al correo y a toda la información que están viendo en sus pantallas, también les podemos incluir la receta, ¿por qué no? Para que lo hagan en sus casas y ya después nos dirán pues qué tal estuvo esta receta de los banquetes de Carlos I. Y bueno, retomando aquí con esto, este tema nos dejó así como muy consternados y con muchas preguntas también, pero a ver, volvemos a platicar un poquito más sobre este banquete, que hasta los niños salían de los pasteles como de premio. A ver, ¿cómo está esto? Pues es que es decir, el banquete era como una puesta en escena, como un espectáculo, pues. Y eso, pues hacía que el salón del trono se convirtiera en un escenario, como si fuera un teatro, por decirlo de alguna manera. El uso de los tapices, por ejemplo, que
Hoy todavía podemos ver en algunos palacios, en algunos castillos feudales de Europa, pues tenían un poco ese propósito. A veces hasta hacían bosques artificiales, etcétera, y participaban músicos, había obras de teatro. Y en el caso de este cumpleaños que se celebró en Toledo en 1518, por cierto, se hizo un gran pastel, un pastel enorme, y cuando se supone que iban a hacer partir el pastel, salió un niño danzando del pastel, ¿no? De manera que, pues son, digamos, espectáculos que tratan de mostrar la ostentosidad. De hecho, les llamaban banquetes borgoñeses, porque Carlos I trajo muchas de las costumbres de pues la parte alemana, pues, o de la parte germana, que pues eran completamente diferentes a lo que estaban acostumbrados en Europa, en España, perdón. Por otro lado, para este momento y en muchas partes de Europa se consideraba que España era así como la pobre de Europa, ¿no? Era despreciada, y así como hay una leyenda negra con respecto a la conquista, hay una leyenda negra con respecto a la comida de España. Se decía que eran comedores de nabos, por ejemplo, ¿no? Que lo único que comían eran nabos, y probablemente esto es lo que llevó a Carlos I a tratar de mostrar, sobre todo ante invitados extranjeros, pues toda esta variedad de productos a los que podía acceder, y que eran guisados además, pues todavía con un estilo muy feudal, o sea, con muchas especias, que por cierto, yo sé que si nosotros intentáramos comer esa comida, no la aguantaríamos, porque tienen tantas especias, sí, que pues nos haría incluso daño, ¿no? En fin, entonces se llenaba la mesa, pues, de flores, de frutos exóticos, etcétera, y este espectáculo, ¿no? Y como te decía, cada lugar estaba designado por el rey, y el rey era prácticamente el que dirigía todo. Todos tenían que estar atentos a cualquier pues gesto que pudiera hacer el rey. Por ejemplo, cuando el rey iba a tomar la copa, inmediatamente el copero se acercaba, se hincaba y pues le acercaba la copa para que él no tuviera que moverse, ¿no? Entonces es un despliegue de poder, es un despliegue de pues excentricidades en muchos casos. Como te digo, pues provocó esta revuelta, no la revuelta, pero sí fue parte de las reivindicaciones que pedían los comuneros, porque decían es un gasto enorme. ¿Y con qué se realizaba el gasto? Pues con los tributos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, pues ahí, digamos, se quería un poco regresar a una forma de banquete o de celebración mucho más moderada, ¿no? De hecho, Felipe II, cuando ya asciende al poder, él se le considera como más frugal, más reservado con respecto a la comida. Carlos I, pues no. Decían que era un glotón y que siempre andaba comiendo por todos lados. Era un derroche, pero como hemos estado viendo, amigos, es muy interesante, porque bien, la alimentación también manifiesta un poder, y es un poder blando dentro de la política, dentro de la diplomacia. La comida representa, económicamente hablando y también representativamente hablando, una manifestación de yo puedo todo, yo lo tengo todo, cuidado con nosotros, ¿no? Entonces es algo muy importante, como también el alimento es parte también de esa manifestación de poder. Y bueno, pues hablando ya de Carlos I, de Felipe II, ahora regresamos. Con Moctezuma. Tlatuani, don Tlatuani, que estamos hablando, por ejemplo, de Moctezuma, ¿no? ¿Qué más podemos ver referenciado? Que también él también tenía un banquete, como ya hemos estado viendo, ¿no? También expresaba el poder en esos rangos, y bueno, él mismo era el gran gobernante, ¿no? de Tenochtitlan. Entonces, dinos más sobre ello, de sus banquetes. Bueno, creo que es importante destacar que es una reafirmación, ¿no? de ese poderío, pero también una reafirmación de la diferencia.
Yo creo que tanto en el caso español o europeo, como en el caso mesoamericano o de México, Tenochtitlan, esta reafirmación es constante, ¿no? Digamos, el rey en Europa también tiene este origen divino, de alguna manera, que lo legitima, pero en Mesoamérica también. En México, Tenochtitlan, a pesar de que los tlatoanis vienen de una tradición guerrera, poco a poco han ido consolidando esta idea de la divinidad y de esa legitimidad. Creo que en los banquetes precisamente hacen eso, reafirmar en su medida este poder legítimo, aunque es excesivo, porque sí podemos comparar, no es lo mismo lo que come Moctezuma que lo que comen los nobles, como mencionaste los tlatoques hace un momento, que lo que comen la gente común o los más iguales. El menú de Moctezuma, si me permite un momento, Mayra, es muy, muy extenso, muy variado, y en cambio el menú, si podemos llamarle menú de la gente común, es muy sencillo, ¿no? Muy básico, muy frugal. Aquí estamos hablando de la frugalidad que mencionaba Mayra con el exceso, ¿no? Que mencionaba también en las cortes. Y me gustaría, si mientras uno comía hasta a veces 5 veces al día, pero eso sí, muy selectivo, los otros nada más comían 2. Así, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, Rosa Mayra, dinos, hay por algo favor. que me parece que es importante señalar en relación con el simbolismo de los alimentos en Mesoamérica, en México, Tenochtitlan, en toda Mesoamérica, ¿no? Que es el hecho de que el alimento es un don, es un regalo de los dioses. Quetzalcóatl tuvo que perseguir a la hormiga roja, llegando al Tonacatépetl para robarse los granos de maíz, de frijol, de calabaza y podérselos dar a los hombres. Entonces el alimento no es simplemente algo que nutra o algo que permita seguir viviendo, sino es un regalo de los dioses. Por lo tanto, el alimento tiene un significado religioso, mítico, cosmogónico, por supuesto. De ahí que los banquetes no solo son los banquetes de Moctezuma o de los Posteca, sino también están los banquetes de los dioses, ¿no? Y a los dioses hay que ofrecerles pues lo más divino, lo más sagrado, que es la sangre humana para que puedan seguir existiendo. De hecho, el sacrificio pues es como el banquete de los dioses, ¿no? De alguna manera. Y esto, quizá en el banquete de Tlaloc, por ejemplo, de una ceremonia que se le daba a Tlaloc en el monte, pues ahí se ofrecía, el mismo Moctezuma ofrecía a toda la gente que acompañaba, pues comida, y a veces esa comida estaba rociada con un poco de sangre, ¿no? Que era pues algo que también los conquistadores, cuando les presentaron los primeros alimentos, bueno, casi dan el grito en el cielo. Claro, las fiestas, ¿no? Que también era mucho los tipos de comida que hacían. Y referenciando a esto, ahorita me acordé de todas estas como especie de figuras que hacían representando con el amaranto, a sus dioses, por ¿no? ejemplo, ¿no? Sí. ¿Nos puedes decir un poquito más sobre esto? Pues es que eran como alimentos para los dioses, para Huitzilopochtli, y a veces se hacía una masa con sangre de los sacrificados y se hacían esas figurillas. Y con amaranto. Que a veces, si mal no recuerdo, se ponían arriba de un enorme palo, como si fuera un palo encebado, y los mancebos ahí hacían como, luchaban para lograr llegar hasta arriba, y el que llegaba arriba lo partía para distribuirlo pues entre todos los que estaban allí expectantes, ¿no? De alguna manera. De cualquier forma, me parece que tanto el banquete de Moctezuma como el de Carlos I son espectaculares, en el sentido de que son puestas en escena en donde no hay improvisaciones, ¿no? Sino que todo va teniendo un ritmo, cada quien está en su lugar, y como decía perfectamente Raúl, es una, digamos, una manera de reafirmar la división social
y pues el acceso, ¿no? a estos productos, porque no eran para cualquier persona, ¿no? Al final de cuentas, el Tlatoani es pues una especie de intermediario entre los hombres y los dioses, y por lo tanto pues tiene también un cierto poder divino, por decirlo de alguna manera. Claro. Antes de irnos a receta, ¿podías decirnos otra cosita sobre esto? Es que también hablar de Moctezuma, es que me surge a partir de lo que comentan, que bueno, esos banquetes existen actualmente, ¿no? Es decir, se han trasladado a los ámbitos de poder de forma parecida, ¿no? No igual, pero... Reminiscencia, digamos. Hay reminiscencias, por supuesto, ¿no? De estos, digamos, procesos de reafirmación del poder ahora político. Claro. No, por supuesto, es importante. Siguen siendo montajes, bueno, no montajes, sino puestas en escena, vaya. ¿No? Sigue siendo escenarios de como una vitrina para que los demás observemos, ¿no? Claro. Bueno, quería agregar nada más esa parte. Gracias, Epsi. Muy bien. Gracias. Bueno, pues entonces vamos con otra receta. Vamos a ver qué nos tiene preparado ahora el chef Víctor y regresamos con nuestro gran tema sobre los banquetes de poder. Pues estamos aquí con el chef Víctor Hugo, que nos va a hacer nada menos y nada más que una receta del siglo XV al siglo XVI. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre esa historia. Bienvenido, Víctor Hugo. Hola. ¿Qué nos vas a hacer ahorita? Pues bueno, un plato de la época del siglo de oro de España. Y bueno, esto nos irás platicando de ese contexto. Yo voy con la parte culinaria de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, que este es un bacalao y nos damos cuenta de su procedencia porque en la receta dice desalado y desmijado, entonces, o desmenuzado, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, pues vamos a comenzar, como dice la receta. Te imagino que eran, bueno, en este tipo de soportes que usaban para cocinar, el barro cocido y vidriado, ¿no? Que es lo que se usaba para directamente al fuego, ¿no? Y normalmente lo hacían en fogones de muy alta temperatura, y estos casos que se hace hasta de hierro colado dentro de las chimeneas, que eran propiamente los fogones, ¿no? Bueno, comenzamos con el aceite de oliva. Es interesante ver que este platillo, bueno, particularmente era conocido como garbanzo con bacalao. Y por supuesto, algunas ramitas o más bien bastantes ramitas de espinaca. ¿Por qué era importante este platillo? Bueno, acuérdense que nosotros ahorita estamos hablando sobre los banquetes de Carlos I, también conocido como Carlos V. Entonces, este banquete, bueno, además que ahorita les vamos a platicar que nuestro rey Carlos I era muy, muy dragón. Ahorita lo que están haciendo, más bien la reconstrucción que se está haciendo, es a partir del recetario de Ruperto de Nola, que al ratito también les vamos a platicar un poquito quién era Ruperto de Nola. Pero bueno, seguimos dando pauta a nuestro cocinado. Por favor, chef. Acuérdense que el fuego amansado es el mejor aliado, entonces hay que cuidar. Comenzamos a sofreír. En este caso, en la receta dice media cebolla, dos dientes de ajo, y seguimos sofriendo. Bueno, este es un olor que a mí en lo particular me recuerda el bacalao que hacía en la fonda de mi mamá. El aceite de oliva, y que me daba mucha angustia porque sabía que la cocinera ya había empezado sin mí. Entonces, cuando está levemente transparente, sofrita propiamente dicho, la cebolla. Aquí es importante ver la técnica
los españoles, en general, en Europa, no usaban el ajo muy frito. Y hasta la actualidad, hay recetas que yo he visto que el ajo se pone no con el aceite, por favor. Claro que sí. Gracias. No propiamente en el aceite, sino después. Que en este caso, que después de que esté el bacalao y aceite caliente, se le pone el ajo, ¿no? En algunos platos. En particular, esta receta encontré que, bueno, dice sofreír el ajo y la cebolla y el bacalao, que lleva aproximadamente 48 horas desalándose, se deshebra, se desmenuza, se retiran las espinas y esas espinas yo las guardo y las pongo en cocción y esa agua lleva el sabor del pescado. ¿Sí? Seguimos Pero, ¿ese es un secretito, dice? ¿Ve? Sí, te comparto. Muy bien. Para darle buen sabor. Ahora, considero en la receta original no está en qué momento se pone la pimienta, pero sugiero ponerla en este momento para que vaya activándose pues los aceites y los aromas del bacalao. Y dice pimienta negra, que en esa época todavía no se conocía la pimienta gorda, porque es originaria de aquí de Mesoamérica, ¿no? La pimienta gorda. De la zona de Yucatán, de la península de Sí, de la península, de toda esa zona del sureste mexicano. Bueno, aquí podemos ver que ya el bacalao va entre que suavizándose y tomando un color ligeramente dorado, que no propiamente, sino menos que marrón, pero que se rehogue con el aceite de oliva. Eso es importante. ¿Ok? Hay que darle su tiempo. Y esto sí ya es, digamos que aportación mía. En este caso ponerle unas 2 hojas de laurel, porque en la receta está, que aparecerá en sus pantallas o en el link, que estará ahí la receta con gramaje y todo y procedimiento. Los garbanzos ya están cocidos con hojas de laurel, pero yo le pongo aquí un par de hojitas más, que es el secreto del chef. ¿Ok? Ahora, lástima que no pueden ustedes percibir el olor a través de cámaras, pero de verdad que es muy rico. por eso decía yo que ese olor, entre que me gusta y me da angustia, porque la cocinera de mi mamá comenzó a hacer bacalao sin mí, y es donde aprendí. Bueno, el agua que les decía yo que le quitamos a la pieza del bacalao, esas espinas las ponemos en cocción, las servimos y sacamos como un caldito más sustancioso, ¿sí? Para darle más y aprovechar el bacalao al 100%. Entonces esto, la sal es importante no ponerla porque el pescado estaba salado y no sabemos qué tanto va a ocupar de sal. Como decían unos cocineros en Acapulco, es que el bacalao está pidiendo más sal. Como si el plato nos está hablando, y eso es muy importante, darle una personalidad. ¿Sí? Entonces, hay algunas cosas que si no le ponemos sal desde un principio, no absorben, no termina de salarse o de condimentarse. En este caso no hay problema porque, bueno, aquí se van a dar cuenta que el bacalao se hace un poquito como chinito, como que se hace rizadito, como que hace estas puntas que se enroscan un poco. Y es aquí donde aprovechamos para poner las espinacas. ¿Por qué? Porque tiene humedad y las espinacas necesitan un poco de humedad.
Ahora, los garbanzos, ¿por qué todavía no? Porque están bien cocidos y para que no se nos vayan a batir, que se vayan a deshacer y luzcan más, pues al fin y al cabo ya están cocidos y esta parte no. Pues los reservamos un poco. Otra cosa, siempre hay que tener mucho cuidado con la espinaca porque la espinaca tiene cierta salinidad. Sí, aporte de hierro que tiene, no sé, pero también la espinaca siempre hay que tener un poco de cuidado, mesura para la sal. ¿Ok? En pimentón dice que es opcional, pero bueno, pues si estamos hablando de España, ¿por qué no ha de llevar pimentón dulce? Y bueno, yo estoy siguiendo la receta tal cual, pero a mí me gusta más el choricero, que es un poco picante, pero aquí dice la receta que es el páprica o pimentón dulce. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos esto, que sigue cociéndose el bacalao. Lo dejamos unos 10 minutos. Pasan 10 minutos. Y nos seguimos con los garbanzos. Entonces nos damos cuenta que son productos muy, muy, muy europeos, el garbanzo, el bacalao, y que nos habla de toda una época, ¿no? Es muy importante recalcar la época de este platillo. En realidad en ese entonces, en el siglo de oro, era un platillo básicamente de ayuno, pero también se daba en la época de vigilia, precisamente, pues por el pescado. Y era uno de los preferidos también de Carlos I. Entonces, y les vuelvo a repetir, qué lástima que no están, que no pueden oler esto, porque de veras es un olor muy, muy agradable. El bacalao ya está un poquito más suave, más comestible. Y como les decía, el sabor ya está más potenciado con el caldo de los huesos del bacalao que aprovechamos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a la parte de servirlo. Yo sugiero terminar con un poco más de aceite de oliva. Nunca está de más. Y unas rebanadas de pan tostado. Y pues bueno, es para disfrutar. Bueno, pues después de esta gran receta que nos sirve ya como el postre, amigos, prácticamente de estos banquetes de poder, pues lamentablemente ya vamos con nuestras conclusiones, porque ya ven que en estos tiempos nos comen, ahora sí literalmente nos comen. Entonces, pues ya para concluir, nos pueden decir o nos pueden ya dar algo sobre estos banquetes de poder, tanto de Carlos I como de Moctezuma. Sí, Rosa Mayra. Bien, pues yo favor. lo que te podría decir es que una de las razones por las que se eligió este tema es porque nos pareció que las figuras de Carlos I y de Moctezuma, pues de alguna manera corrieron paralelas, aunque nunca se conocieron, nunca estuvieron frente a frente. Ambos heredaron un imperio con razones y con motivos distintos, pero fueron herederos de grandes regiones. En el caso de Carlos I, pues él se encargó de
iniciar lo que sería después el Imperio Español, que sería pues a través del mundo. Y mientras uno, Moctezuma, hereda un imperio que iba a consolidarse, pero que tuvo la mala fortuna de ser pues cercenado, terminado con la conquista. Sí. Al contrario, Carlos I pues tuvo la suerte de aumentar, y no fue más grande el imperio porque él mismo decidió dividirlo, dejarle a su hermano la parte, a su muerte, la parte germana, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, pues ahí, digamos, hay como vidas paralelas de alguna manera. Y por otro lado, bueno, pues ese intercambio de alimentos que se dio, de algún modo llegó de Europa hacia México o la Nueva España, y de la Nueva España y América hacia Europa, ¿no? Hernán Cortés intentó emular de alguna manera los banquetes de Carlos I, ¿no? Y también se hablaba de que ahí había derroches y desperdicio tremendo. Terrible. En fin, eso es lo que podría yo comentar. Raúl. Bueno, pues brevemente, a manera de conclusión y retomando algunos elementos que me parecieron muy interesantes de esta charla, pues destacar las similitudes en los dos sistemas políticos, ¿no? Son sistemas, como mencionó Mayra, imperiales, pero bueno, si dejamos de lado el que hayan sido sistemas imperiales, vemos que tienen las mismas tendencias a la manifestación de poder, se parecen, están muy lejos, pero creo que el poder siempre intenta, o en nuestros casos en Occidente, o en este caso en Mesoamérica, siempre intenta manifestarse de muchas formas, ya sea en el vestido, ya sea en la fuerza militar, pero en este caso lo estamos viendo a través de los alimentos, ¿no? Que es una manifestación que podríamos considerar sutil, pero que es mucho más sensible porque es algo mucho más cotidiano, ¿no? Es algo que hacemos todos los días, que vemos todos los días. Y entonces creo que se parecen muchísimo estas dos formas, ¿no? de organización social, y claro, con sus quejas, por supuesto, porque también la diferencia provoca resentimiento y resistencia, ¿no? Sí. Y bueno, sería por mi parte todo. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues hemos visto que aquí los banquetes de poder, tanto en una cultura como en otra, que son completamente diferentes, pero sí hay algo que manifiestan: el poder blando, la gastrodiplomacia y la alimentación como un poder de diplomacia increíble que inclusive hasta la actualidad ahorita se está manifestando, de hecho, en muchos gobiernos. O sea, se está volviendo, es algo tan antiguo, pero a la vez también tan nuevo, ¿no? Que seguimos con ese poderío en la alimentación, ¿no? Y es algo muy bonito. Pero bueno, pues amigos, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, desgraciadamente ya nos tenemos que ir, pero vamos a volver en otros programas subsecuentes que ya ustedes muy bien sabrán. Y bueno, pues mientras estamos en Tejiendo Historias, Alimentando Identidades, y pues nos esperamos pronto. Ya les avisaremos. Gracias. Gracias, Giapsi. Nos estamos viendo pronto.